Cuando la mayoría de las personas piensa en África, imagina elefantes, leones, jirafas y rinocerontes. Sin embargo, más allá de los animales famosos que aparecen en documentales y safaris, existe un mundo mucho más extraño. Un África oculta donde sobreviven criaturas tan peculiares que parecen haber sido diseñadas por la imaginación, animales con características imposibles, comportamientos sorprendentes y tamaños que desafían toda lógica. Algunos poseen cuellos desproporcionados. Otros parecen mezclas entre varias especies diferentes. Algunos viven en regiones remotas donde pocas personas llegan a observarlos. Y varios alcanzan dimensiones gigantescas que los convierten en auténticos colosos de la naturaleza. Lo más fascinante es que muchos de estos animales continúan siendo desconocidos para gran parte del mundo, a pesar de representar algunas de las adaptaciones más extraordinarias desarrolladas por la evolución. En las selvas del Congo, las montañas cubiertas por niebla, las sabanas interminables y los ríos más remotos de África sobreviven criaturas que parecen pertenecer a otro planeta. Algunas son tan raras que durante décadas fueron consideradas leyendas. Otras poseen habilidades que desafían lo que creemos posible en el reino animal. Antes de comenzar este recorrido por los animales más raros y gigantes de África, participa en el canal Misterio de lo Salvaje. Suscríbete, activa las notificaciones y escribe en los comentarios cuál es el animal más extraño que has visto en tu vida. Porque después de este viaje descubrirás que África no solamente es el continente de los gigantes, también es el continente de las criaturas más extraordinarias del planeta. ¿Qué pensarías si te dijera que en África existe un animal que parece una mezcla entre una cebra y una jirafa, un ave tan extraña que parece un dinosaurio viviente, y mamíferos gigantes que durante años fueron considerados mitos? Hoy conocerás a los 12 animales más raros y gigantes de África, criaturas tan sorprendentes que parecen haber escapado de un mundo perdido. El okapi, la extraña mezcla entre jirafa y cebra que permaneció oculta durante siglos. En las profundidades de las selvas tropicales de África Central vive uno de los animales más extraños que existen sobre la Tierra. Una criatura tan peculiar que, cuando los primeros exploradores escucharon historias sobre ella, muchos pensaron que se trataba de una leyenda inventada por los habitantes locales. Sin embargo, la realidad resultó mucho más sorprendente que cualquier mito. Este animal posee el cuerpo de un gran mamífero forestal, una lengua extraordinariamente larga, un cuello que recuerda a una jirafa y unas patas decoradas con rayas que parecen pertenecer a una cebra. Es el okapi. Y lo más increíble es que durante miles de años permaneció prácticamente oculto dentro de las selvas africanas. La primera vez que alguien observa un okapi siente una sensación de desconcierto inmediato. El cerebro intenta clasificarlo utilizando animales conocidos, pero ninguna comparación resulta completamente adecuada. No parece una jirafa. No parece una cebra. No parece un caballo. Parece una combinación imposible de varias especies diferentes. La evolución convirtió al okapi en una de las criaturas más singulares del planeta. Aunque a simple vista muchos creen que está relacionado con las cebras debido a las rayas de sus patas, su pariente vivo más cercano es en realidad la jirafa. Porque la naturaleza no siempre sigue los caminos que las personas esperan. Imagina una selva húmeda en el corazón del Congo. Árboles gigantes elevándose hacia el cielo, lianas colgando entre la vegetación y una oscuridad permanente creada por las densas copas. Todo parece inmóvil. Pero entre las sombras, algo extraordinario se mueve silenciosamente. Ese es el verdadero territorio del okapi. Lo más fascinante ocurre cuando se observa su comportamiento. A diferencia de las jirafas que dominan las sabanas abiertas, el okapi evolucionó para sobrevivir dentro de bosques extremadamente densos. Allí utiliza sus sentidos altamente desarrollados para orientarse entre la vegetación. La selva se convierte en su refugio. Y también en su mejor escondite. La naturaleza convirtió discreción y adaptación en una combinación perfecta. Lo más impresionante es su lengua.
Puede alcanzar una longitud sorprendente y le permite alimentarse de hojas situadas en lugares difíciles de alcanzar. Además, es tan flexible que incluso puede utilizarla para limpiar partes de su propio cuerpo. Y honestamente, pocas adaptaciones resultan tan extrañas y fascinantes al mismo tiempo. Porque parecen diseñadas específicamente para la vida dentro del bosque tropical. Lo más sorprendente es su descubrimiento científico. Mientras muchos grandes animales africanos eran conocidos por el mundo desde hacía siglos, el okapi permaneció oculto hasta tiempos relativamente recientes. Durante mucho tiempo fue considerado una especie casi legendaria. Y eso alimentó aún más su misterio. Porque demostraba que incluso los grandes mamíferos podían permanecer escondidos en regiones inexploradas. La evolución perfeccionó cada detalle. Oído sensible, extraordinario camuflaje, gran capacidad para desplazarse entre vegetación densa y una anatomía única entre los mamíferos modernos. Todo en él transmite singularidad. Lo más inquietante es la facilidad con la que desaparece. Las rayas de las patas ayudan a romper visualmente su silueta entre sombras, troncos y vegetación. Incluso animales relativamente grandes pueden volverse difíciles de detectar cuando la selva trabaja a su favor. Entonces entiendes algo fascinante. La rareza también puede ser una estrategia de supervivencia. Muchos depredadores del bosque deben enfrentarse al mismo problema que los observadores humanos, encontrar a un animal que parece diseñado para confundirse con su entorno. Y el okapi aprovecha exactamente esa ventaja. Lo más impresionante ocurre durante las primeras horas de la mañana. La niebla atraviesa lentamente la selva mientras una silueta rayada emerge entre los árboles. Durante unos segundos parece una aparición imposible. Una criatura que combina características de varios animales diferentes. Y sin embargo es completamente real. Quizás precisamente allí reside gran parte de su misterio. No necesita ser el más grande de África. No necesita convertirse en depredador. No necesita dominar la sabana. Su verdadero poder está en ser uno de los animales más extraños y únicos que la evolución ha producido. Un habitante secreto de las selvas africanas. Un mamífero que parece desafiar todas las categorías conocidas. Y una criatura tan extraordinaria que durante siglos fue confundida con una leyenda. Porque cuando el okapi aparece entre las sombras del Congo, parece como si la naturaleza hubiera decidido experimentar con uno de sus diseños más sorprendentes. El picozapato, el ave gigante que parece un dinosaurio viviente. Si alguien viajara millones de años al pasado y observara ciertas aves primitivas caminando junto a pantanos y lagunas prehistóricas, probablemente encontraría criaturas muy parecidas a la que todavía sobrevive en algunas regiones remotas de África. Su aspecto es tan extraño, tan antiguo y tan diferente al de la mayoría de las aves modernas que muchas personas quedan completamente desconcertadas al verla por primera vez. Es el picozapato, una de las aves más raras y fascinantes del planeta. Y lo más inquietante es que cuando permanece inmóvil parece una criatura salida directamente de la era de los dinosaurios. La primera vez que alguien observa un picozapato siente una mezcla de admiración y extrañeza. La enorme cabeza parece demasiado grande para el cuerpo. La mirada resulta intensa. Y el gigantesco pico recuerda más a una herramienta de construcción que a una estructura biológica. No parece un ave moderna. Parece un superviviente de otro tiempo. La evolución convirtió al picozapato en uno de los cazadores más especializados de los humedales africanos. Su aspecto puede parecer extraño, pero cada característica cumple una función precisa. Porque en la naturaleza, incluso lo más raro suele tener una explicación. Imagina un inmenso pantano cubierto por juncos y vegetación acuática. El agua apenas visible bajo las plantas, insectos revoloteando entre los tallos y un silencio casi absoluto dominando el paisaje. Todo parece inmóvil. Y entonces, una figura gigantesca emerge entre la vegetación. Ese es el verdadero territorio del picozapato.
Lo más impresionante ocurre durante la caza. Mientras otras aves se desplazan constantemente buscando alimento, el picozapato utiliza una estrategia completamente distinta. Puede permanecer inmóvil durante largos periodos observando atentamente el agua. No se mueve. No parece respirar. Simplemente espera. Y cuando detecta una oportunidad, ataca. La velocidad del movimiento contrasta completamente con la inmovilidad anterior. Un golpe preciso. Un poderoso pico cerrándose. Y la presa desaparece. La naturaleza convirtió paciencia y precisión en una combinación perfecta. Lo más fascinante es precisamente el pico. La estructura enorme que le da nombre funciona como una herramienta extraordinariamente eficaz para capturar peces grandes, anfibios y otras presas asociadas a humedales. Y honestamente, pocas aves poseen una apariencia tan impresionante. Porque todo en ella parece exagerado. La cabeza, los ojos, el pico. Cada detalle contribuye a crear una imagen inolvidable. Lo más inquietante es la mirada. Muchos observadores describen la sensación de que el ave los está analizando cuidadosamente. Los ojos parecen transmitir una concentración inusual, casi inquietante. Entonces entiendes por qué tantas personas la comparan con un dinosaurio. Porque no parece comportarse como un ave común. La evolución perfeccionó cada detalle, largas patas adaptadas a terrenos pantanosos, extraordinaria capacidad de observación, un pico especializado y una estrategia de caza basada en la paciencia absoluta. Todo en él transmite antigüedad. Lo más sorprendente es su tamaño. Puede alcanzar una altura impresionante para un ave acuática. Cuando se encuentra completamente erguido, domina visualmente gran parte de su entorno. Y eso aumenta aún más su apariencia prehistórica. Porque parece demasiado grande para pertenecer al mundo moderno. Muchos peces y animales acuáticos jamás llegan a percibir el peligro hasta que resulta demasiado tarde. La inmovilidad del picozapato le permite desaparecer visualmente entre los juncos y la vegetación. El pantano se convierte en su aliado. Y también en su escondite perfecto. Lo más impresionante ocurre al amanecer. La niebla cubre los humedales mientras una enorme silueta gris permanece inmóvil junto al agua. Durante unos segundos parece una estatua abandonada en medio del pantano. Y luego se mueve. La ilusión desaparece. Y el gigante revela que siempre estuvo vivo. Quizás precisamente allí reside gran parte de su misterio. No necesita volar grandes distancias. No necesita velocidad constante. No necesita convertirse en el ave más numerosa. Su verdadero poder está en haber desarrollado una apariencia tan única que parece pertenecer a otro capítulo de la historia de la vida. Un gigante silencioso patrullando pantanos africanos. Un cazador capaz de permanecer inmóvil durante horas. Y una criatura tan extraordinaria que cada encuentro con ella parece una ventana abierta hacia la prehistoria. Porque cuando el picozapato observa desde los humedales, resulta fácil creer que algunos dinosaurios nunca desaparecieron del todo. El gerenuk, la antílope jirafa que camina sobre dos patas. En las regiones áridas y semidesérticas del este de África vive uno de los animales más extraños jamás creados por la evolución. A primera vista parece un antílope normal, pero basta observarlo durante unos minutos para comprender que algo es diferente. Su cuello parece demasiado largo, sus patas son inusualmente delgadas y su comportamiento desafía todo lo que esperamos de un herbívoro africano. Porque este animal puede alimentarse de pie sobre sus patas traseras. Es el gerenuk, conocido también como la gacela jirafa. Y lo más increíble es que parece una mezcla imposible entre una jirafa, una gacela y un canguro. La primera vez que alguien observa un gerenuk siente una sensación inmediata de sorpresa. El cuerpo parece haber sido diseñado siguiendo reglas completamente distintas a las de otros antílopes africanos. El cuello es exageradamente largo. La cabeza parece pequeña para el cuervo.
Y las patas parecen demasiado finas para sostenerlo. No parece un animal terminado. Parece un experimento extraordinario de la naturaleza. La evolución convirtió al gerenuk en una de las criaturas más especializadas de África. Mientras otros herbívoros compiten por alimentos cerca del suelo, él desarrolló una estrategia completamente diferente. Aprendió a alcanzar lo que otros no pueden. Porque en los ambientes secos, cada ventaja cuenta. Imagina una extensa región semidesértica. Arbustos dispersos creciendo bajo un sol abrasador, vegetación escasa y recursos limitados para los animales que habitan el lugar. Todo parece difícil. Pero entre los arbustos, una figura extraña se incorpora lentamente. Ese es el verdadero territorio del gerenuk. Lo más fascinante ocurre durante la alimentación. Cuando encuentra ramas con hojas situadas fuera de su alcance normal, el gerenuk realiza algo extraordinario. Se levanta sobre las patas traseras y utiliza su largo cuello para alcanzar vegetación que otros herbívoros simplemente no pueden aprovechar. Durante unos segundos parece otro animal. No parece un antílope. Parece una criatura completamente diferente. La naturaleza convirtió equilibrio y adaptación en una combinación perfecta. Lo más impresionante es la estabilidad. Mantener esa postura durante el tiempo suficiente para alimentarse requiere una coordinación extraordinaria. Sin embargo, el gerenuk lo realiza con sorprendente facilidad. Y honestamente, pocas escenas resultan tan extrañas en la sabana africana. Porque parece desafiar las reglas habituales del reino animal. Lo más sorprendente es que esta adaptación le permite reducir la competencia por alimento. Mientras otros animales consumen vegetación baja, él accede a recursos disponibles a mayor altura. Entonces entiendes algo fascinante. No necesitó crecer hasta el tamaño de una jirafa. Simplemente encontró otra solución. La evolución perfeccionó cada detalle: cuello alargado, cuerpo ligero, patas adaptadas al equilibrio y una extraordinaria capacidad para aprovechar recursos inaccesibles para otros herbívoros. Todo en él transmite especialización. Lo más inquietante es su apariencia. Incluso para personas acostumbradas a la fauna africana, el gerenuk resulta extraño. El perfil del cuerpo rompe muchas de las proporciones que solemos asociar con los antílopes. Y eso lo convierte en uno de los mamíferos más peculiares del continente. Parece diseñado para destacar. Muchos depredadores observan constantemente a los herbívoros de las regiones áridas, pero el gerenuk ha sobrevivido gracias a una combinación de vigilancia, agilidad y adaptación. Porque ser diferente no significa ser vulnerable. Al contrario, en ocasiones puede convertirse en una ventaja extraordinaria. Lo más impresionante ocurre durante el amanecer. Las primeras luces iluminan la vegetación seca mientras una silueta delgada se incorpora lentamente sobre las patas traseras para alcanzar hojas situadas por encima del resto. Durante unos segundos parece una criatura imposible. Una mezcla de varias especies reunidas en un solo cuerpo. Y sin embargo es completamente real. Quizás precisamente allí reside gran parte de su misterio. No necesita ser el antílope más rápido. No necesita el tamaño de un elefante. No necesita cuernos gigantescos. Su verdadero poder está en haber desarrollado una solución única para un problema que millones de animales enfrentan cada día: encontrar alimento. Un habitante extraño de las tierras secas africanas. Un herbívoro capaz de desafiar las expectativas de cualquier observador. Y una criatura tan singular que parece demostrar que la evolución todavía puede sorprendernos. Porque cuando el gerenuk se levanta sobre dos patas, parece como si la naturaleza hubiera decidido reescribir las reglas de los antílopes. El Goliat africano, el escarabajo gigante que parece un monstruo blindado. Cuando pensamos en gigantes africanos solemos imaginar elefantes, jirafas o hipopótamos. Sin embargo, África también alberga colosos en miniatura que, comparados con otros insectos, parecen auténticos monstruos.
Entre ellos destaca una criatura tan impresionante que su propio nombre refleja perfectamente su tamaño. Un insecto cubierto por una armadura natural, dotado de una fuerza sorprendente y con una apariencia que parece salida de una película de ciencia ficción. Es el escarabajo Goliat. Y lo más increíble es que se encuentra entre los insectos más grandes y pesados del planeta. La primera vez que alguien observa un escarabajo Goliat siente una mezcla de asombro y desconcierto. Su tamaño desafía la idea que la mayoría tiene sobre los insectos. El cuerpo robusto parece construido con placas blindadas perfectamente ensambladas. No parece un escarabajo común. Parece una máquina viviente. La evolución convirtió al escarabajo Goliat en uno de los invertebrados más extraordinarios de África. Mientras miles de insectos permanecen ocultos y pasan desapercibidos, él destaca inmediatamente por sus dimensiones. Porque incluso entre los pequeños, la naturaleza también crea gigantes. Imagina una selva tropical africana después de la lluvia. Hojas brillando bajo la humedad, rayos de luz atravesando el dosel forestal y una enorme diversidad de vida moviéndose entre ramas y troncos. Todo parece normal. Pero sobre una corteza húmeda, algo enorme avanza lentamente. Ese es el verdadero territorio del escarabajo Goliat. Lo más impresionante ocurre cuando despliega las alas. A simple vista parece demasiado pesado para volar. El cuerpo robusto transmite una sensación de densidad extraordinaria. Y entonces, las cubiertas externas se abren. Las alas emergen. Y el gigante despega. La escena parece desafiar toda lógica. La naturaleza convirtió tamaño y movilidad en una combinación perfecta. Lo más fascinante es la fuerza. Como ocurre con muchos insectos, la relación entre masa corporal y capacidad muscular permite realizar esfuerzos impresionantes. Comparado con su tamaño, el escarabajo Goliat posee una potencia extraordinaria. Y honestamente, pocas criaturas generan tanta sorpresa. Porque parece mucho más pesado de lo que debería poder volar. Lo más sorprendente son los patrones de color. Muchas especies presentan combinaciones de blanco, negro y tonos oscuros que crean diseños llamativos sobre el exoesqueleto. Bajo la luz adecuada parecen auténticas armaduras decoradas. Entonces entiendes algo fascinante. No solamente es grande, también es espectacular. La evolución perfeccionó cada detalle. Exoesqueleto resistente, alas eficientes, musculatura poderosa y una estructura corporal capaz de soportar un tamaño excepcional para un insecto. Todo en él transmite robustez. Lo más inquietante es imaginar cómo sería si tuviera el tamaño de un mamífero. La fuerza proporcional resultaría extraordinaria. Y esa idea ayuda a comprender por qué los insectos gigantes siempre han despertado tanta fascinación en la imaginación humana. Porque parecen criaturas pertenecientes a otro mundo. Lo más impresionante ocurre durante el vuelo. El sonido producido por las alas resulta mucho más intenso que el de la mayoría de los insectos. Cuando despega, la presencia del escarabajo se vuelve imposible de ignorar. Entonces el bosque parece albergar una pequeña máquina viviente. Y durante unos segundos resulta difícil apartar la mirada. Muchos depredadores aprovechan oportunidades para capturar insectos grandes, pero el escarabajo Goliat compensa parte de ese riesgo mediante su tamaño, resistencia y capacidad de vuelo. Porque incluso entre los invertebrados, los gigantes inspiran respeto. Lo más fascinante ocurre al amanecer. Las primeras luces atraviesan la selva mientras una figura blindada avanza lentamente sobre una rama cubierta de rocío. Cada gota refleja la luz sobre el exoesqueleto como si estuviera hecho de metal pulido. Durante unos segundos parece una criatura mecánica. Y luego despliega las alas. Y desaparece entre los árboles. Quizás precisamente allí reside gran parte de su misterio. No necesita colmillos. No necesita velocidad extrema. No necesita convertirse en un depredador temible.
Su verdadero poder está en demostrar hasta dónde puede llegar la evolución cuando decide crear un gigante en el mundo de los insectos. Un coloso blindado recorriendo las selvas africanas. Un invertebrado capaz de desafiar las expectativas de cualquier observador. Y una criatura tan extraordinaria que parece demostrar que la grandeza no siempre se mide en toneladas. Porque cuando el escarabajo Goliat extiende sus alas, incluso los gigantes más famosos de África parecen tener competencia. El Adax, el antílope fantasma del desierto. Entre las dunas interminables del Sáhara sobrevive uno de los animales más raros y extraordinarios de África. Un antílope tan especializado para la vida en el desierto que parece haber sido diseñado específicamente para desafiar uno de los ambientes más hostiles del planeta. Sus cuernos en espiral parecen esculturas talladas por el viento, su pelaje cambia según las estaciones y su capacidad para sobrevivir donde casi no existe agua resulta simplemente asombrosa. Es el Adax. Y lo más sorprendente es que puede vivir durante largos periodos sin beber agua directamente. La primera vez que alguien observa un Adax siente una sensación extraña. El cuerpo parece delicado, casi frágil, frente a la inmensidad del desierto. Sin embargo, detrás de esa apariencia existe una resistencia extraordinaria. No parece un superviviente extremo. No parece un conquistador del Sáhara. Pero precisamente eso es lo que lo vuelve tan fascinante. La evolución convirtió al Adax en uno de los mamíferos mejor adaptados a la vida desértica. Mientras innumerables especies necesitan acceso frecuente al agua, él desarrolló mecanismos que le permiten prosperar en regiones donde la lluvia puede ser extremadamente escasa. Porque en el Sáhara, cada gota cuenta. Imagina una extensión infinita de arena bajo un sol abrasador. Dunas elevándose hacia el horizonte, temperaturas extremas y kilómetros de paisaje donde apenas crece vegetación. Todo parece vacío. Pero entre las ondulaciones de arena, algo se mueve. Ese es el verdadero territorio del Adax. Lo más impresionante ocurre cuando se estudia su adaptación al calor. Muchas especies sufrirían rápidamente en condiciones tan extremas. Sin embargo, el Adax desarrolló estrategias fisiológicas extraordinarias para conservar agua y reducir el impacto de las altas temperaturas. La naturaleza convirtió eficiencia y resistencia en una combinación perfecta. Lo más fascinante son sus cuernos. Largos, elegantes y retorcidos en forma de espiral, parecen obras de arte naturales. Tanto machos como hembras los poseen, y desde la distancia crean una silueta inconfundible contra el paisaje desértico. Y honestamente, pocas criaturas africanas resultan tan elegantes. Porque incluso en uno de los ambientes más duros del planeta, la naturaleza encontró espacio para la belleza. Lo más sorprendente es su pelaje. Durante las épocas más cálidas adopta tonalidades claras que reflejan mejor la radiación solar. Esta característica ayuda a soportar condiciones que resultarían insoportables para muchos otros mamíferos. Entonces entiendes algo fascinante. El desierto no se conquista mediante fuerza bruta. Se conquista mediante adaptación. La evolución perfeccionó cada detalle, pezuñas anchas para caminar sobre arena suelta, mecanismos eficientes de conservación de agua, pelaje adaptado al clima y una extraordinaria capacidad para localizar vegetación dispersa. Todo en él transmite supervivencia. Lo más inquietante es lo raro que se ha vuelto. Hubo un tiempo en que los Adax recorrían extensas regiones del Sáhara. Sin embargo, con el paso de los años sus poblaciones disminuyeron drásticamente, convirtiéndolo en uno de los mamíferos más difíciles de observar en libertad. Y eso aumentó aún más su misterio. Porque aquello que desaparece lentamente suele adquirir una dimensión casi legendaria. Lo más impresionante ocurre durante las noches del desierto. Mientras el calor disminuye y las estrellas cubren el cielo africano, el Adax se vuelve más activo. Entonces explora grandes distancias buscando alimento en un entorno donde cada recurso tiene valor. El Sáhara parece vacío. Pero él sabe exactamente cómo sobrevivir allí.
Muchos animales evitan las regiones más extremas del desierto. El Addax, en cambio, convirtió esos territorios en su hogar. Porque aprendió a prosperar donde otros apenas podrían resistir. Lo más fascinante ocurre al amanecer. La luz comienza a extenderse sobre las dunas mientras una silueta blanca aparece lentamente entre la arena. Los cuernos en espiral brillan bajo los primeros rayos del sol. Durante unos segundos parece una visión. Un fantasma recorriendo el Sáhara. Y quizás, en cierto modo, así sea. Porque pocas personas tienen la oportunidad de contemplarlo. Quizás precisamente allí reside gran parte de su misterio. No necesita el tamaño de un elefante. No necesita la velocidad de un guepardo. No necesita colmillos ni garras. Su verdadero poder está en haber dominado uno de los lugares más difíciles del planeta mediante adaptación pura. Un gigante elegante recorriendo mares de arena. Un superviviente capaz de desafiar la sequía extrema. Y una criatura tan extraordinaria que parece demostrar que incluso los desiertos más implacables pueden albergar maravillas. Porque cuando el Addax aparece entre las dunas, el Sáhara deja de parecer un lugar vacío. La jirafa reticulada, el gigante que parece una obra de arte viviente. África alberga varios animales enormes, pero pocos combinan tamaño y extrañeza de una forma tan espectacular como la jirafa reticulada. A simple vista puede parecer una jirafa más, pero basta observarla con atención para descubrir que posee uno de los patrones corporales más extraordinarios del reino animal. Su piel parece cubierta por una red geométrica perfecta, como si hubiera sido dibujada cuidadosamente por un artista. Y lo más sorprendente es que ningún ejemplar posee exactamente el mismo diseño. La primera vez que alguien contempla una jirafa reticulada siente que está observando algo irreal. Las líneas blancas delimitan grandes manchas marrones con una precisión tan llamativa que parecen haber sido pintadas a mano. No parece un mamífero. Parece una gigantesca obra de arte caminando por la sabana. La evolución convirtió a esta jirafa en una de las criaturas visualmente más impresionantes de África. Mientras otras especies desarrollaron patrones irregulares, ella evolucionó hacia un diseño que parece seguir reglas matemáticas. Porque la naturaleza también puede ser arquitecta. Imagina una sabana abierta bajo el cielo africano. Acacias dispersas proyectando pequeñas sombras sobre la hierba dorada y el horizonte extendiéndose hasta donde alcanza la vista. Todo parece inmenso. Y entonces, una figura emerge por encima de los árboles. Ese es el verdadero territorio de la jirafa reticulada. Lo más impresionante ocurre cuando se aprecia su altura real. Los adultos pueden superar fácilmente la altura de muchas construcciones humanas. Desde esa posición privilegiada observan enormes extensiones del paisaje y detectan movimientos que pasarían desapercibidos para otros animales. La sabana parece diferente desde allí arriba. Y ellas son las únicas que pueden contemplarla de esa manera. La naturaleza convirtió altura y visión en una combinación perfecta. Lo más fascinante es el cuello. Aunque se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles del mundo animal, sigue siendo una de las adaptaciones más extraordinarias jamás desarrolladas por la evolución. Gracias a él, la jirafa accede a recursos que permanecen fuera del alcance de la mayoría de los herbívoros. Y honestamente, eso la convierte en una especialista única. Porque vive literalmente por encima de la competencia. Lo más sorprendente ocurre cuando se alimenta. La lengua oscura y extremadamente flexible se mueve entre espinas afiladas para alcanzar hojas tiernas situadas en las copas de los árboles. Lo que para otros animales sería una barrera, para ella es una oportunidad. Entonces entiendes algo fascinante. El tamaño no es un problema. Es una ventaja. La evolución perfeccionó cada detalle, corazón extraordinariamente potente, patas gigantescas, visión excepcional y una estructura corporal diseñada para sostener alturas imposibles. Todo en ella transmite grandeza. Lo más inquietante es comprender la fuerza de sus patas.
A simple vista parecen elegantes y delgadas, pero son capaces de generar golpes extremadamente potentes. Incluso grandes depredadores actúan con cautela cuando una jirafa adulta decide defenderse. Porque detrás de la elegancia existe una fuerza considerable. Y los leones lo saben. Lo más impresionante ocurre durante los desplazamientos. Cuando varias jirafas avanzan juntas por la sabana, parecen torres vivientes moviéndose lentamente bajo el sol africano. Desde la distancia crean una imagen casi surrealista. Como si gigantes silenciosos estuvieran recorriendo el continente. Y quizás, en cierto modo, así sea. Porque pocos animales alcanzan semejante escala. Muchos herbívoros observan constantemente a las jirafas para detectar señales de peligro. Gracias a su altura, suelen detectar amenazas mucho antes que otras especies. Sin proponérselo, se convierten en centinelas de la sabana. Lo más fascinante ocurre al atardecer. El sol comienza a descender mientras las siluetas de varias jirafas se recortan contra el horizonte. Las manchas geométricas parecen brillar bajo la luz dorada. Durante unos segundos parecen criaturas legendarias. Gigantes imposibles caminando entre árboles. Y entonces comprendes por qué fascinan a tantas personas. Quizás precisamente allí reside gran parte de su misterio. No necesita armaduras. No necesita colmillos. No necesita convertirse en depredador. Su verdadero poder está en haber transformado la altura en una ventaja absoluta y la belleza en una de las formas más sorprendentes de adaptación. Un gigante observando el mundo desde las alturas. Un herbívoro capaz de dominar visualmente cualquier paisaje. Y una criatura tan extraordinaria que parece demostrar que la naturaleza puede crear auténticas obras maestras vivientes. Porque cuando una jirafa reticulada aparece en el horizonte, África parece todavía más grande. África es famosa por sus leones, elefantes, jirafas y rinocerontes. Sin embargo, detrás de esos animales icónicos existe un mundo mucho más extraño, misterioso y sorprendente. Un mundo habitado por criaturas que parecen desafiar toda lógica, especies tan peculiares que podrían confundirse con seres mitológicos o animales pertenecientes a otra época de la historia de la Tierra. A lo largo de este recorrido descubrimos al okapi, un gigante oculto que parece una mezcla imposible entre jirafa y cebra. Conocimos al picozapato, un ave que recuerda a los antiguos dinosaurios. Exploramos los pantanos del Citatunga, los desiertos de la Dax y las selvas donde el bongo y el pangolín gigante continúan sobreviviendo lejos de la mirada de la mayoría de las personas. También encontramos criaturas que parecen desafiar la imaginación, como el gerenuk caminando sobre dos patas, el extraño cerdo hormiguero excavando bajo la oscuridad africana y el aterrador pez tigre Goliat patrullando algunos de los ríos más poderosos del planeta. Y quizás esa sea la verdadera magia de África. Porque no solamente es el continente de los gigantes. Es el continente de lo inesperado. Cada ecosistema africano parece esconder una sorpresa. Cada bosque, río, montaña o desierto alberga animales capaces de romper nuestras expectativas sobre cómo debería verse una criatura salvaje. Y eso convierte a África en uno de los últimos lugares donde la naturaleza todavía logra sorprender incluso a los científicos y exploradores más experimentados. Quizás precisamente allí reside el verdadero misterio de estos animales. No solamente en su tamaño. No solamente en su rareza. Sino en el hecho de que nos recuerdan algo fundamental. Todavía conocemos solo una pequeña parte de las maravillas que existen en el mundo natural. Si disfrutaste este viaje por los animales más raros y gigantes de África, participa en Misterio de lo Salvaje. Suscríbete, activa las notificaciones y cuéntanos en los comentarios cuál de todas estas criaturas te pareció la más extraña, fascinante o increíble. Porque mientras existan bosques inexplorados, pantanos ocultos, ríos profundos y desiertos infinitos, África seguirá guardando secretos capaces de desafiar nuestra imaginación. Y algunos de esos secretos todavía caminan,
vuelan, nadan o se esconden en el continente más salvaje y extraordinario de la Tierra.